Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presenta casos y cosas de la vida. Bienvenidos a Casos y Cosas de la Vida. ¿Cómo te va, Euclides? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi querido Arturo? No, no vayas a mirar así. Te equivocas. ¿Eh? Te estás equivocando. ¿De qué? No te estás equivocando. Te estoy acertando. Sí, si yo te cuento lo que yo me enteré Hacé lo que querés. de cara a tus mostachos, te vas a caer de espalda. ¿Cierto? Lo voy a contar. ¿Qué tal lo mejor? Buenas noches, Arturo. Buenas noches, doctor Tuma. Poderoso hermano. Poderoso hermano. Buenas noches. Doctor Tuma, buenas noches. Bueno, están todos rayados y cuadriculados ustedes hoy. No, pero la historia voy a decir. ¿Y vos qué? ¿Estás floreado como un Claro, croto? la primavera. Parecía Primavera. un croto. No, discúlpame, primavera. Tiene que venir Camilo hoy. Sí, está llegando. Y si no llega, vos ¿Qué sos Camilo? responsable. No, está llegando. Vos Va sos responsable. ¿Quién Camilo es esto? Sí, el cantante. Camilo Cienfuegos. Camilo y... ¿Cómo se llama? Camilo Cienfuegos. Camilo y Pepone. No sé. Se dúo. Bueno, yo conocí la historia de Camilo y Pepone, tampoco. ¿Escucharon hablar de Guareschi? No. Guareschi es un novelista, un literato italiano que después de la Segunda Guerra Mundial, don Pepone, Eso es la película, ¿verdad? don Camilo y Pepone, no es la película, es una historia del líder comunista y el cura. Ah. Ala. Claro, el partisano que acababa de ganar la guerra, Luigi Longo la agarra A Pepito. no que a Pepito, déjame terminar, al Duce, a Mussolini, O sea, estamos hablando de Italia. claro, Mussolini. le dice el partisano Luigi Longo, comunista. Es comunista, pero son A muy Mussolini. raros. A Mussolini le dice, Benito Mussolini, sí, en nombre del pueblo italiano, dese preso. Lo agarran y lo cuelgan de un farol en Milán con Claretta Petacci, que era su amante. Después de eso vino toda una cultura de la convivencia entre la democracia cristiana, el poderoso Pichí, el Partido Comunista, y don Camilo y Pepone es una cosa muy simpática donde don Camilo es el cura. En Italia pues, le dicen don Bosco de Sí. Italia, le dicen, y Pepone es el líder comunista del pueblo. Y es interesantísimo. Les recomiendo a todos que lean de Guareschi, don Camilo y Pepone. ¿Y qué es el comunismo como idea? Como ideología. Bueno, esto nos Ideología. va a llevar mucho tiempo, pero es una concepción del mundo, una concepción del Estado que tiene que desaparecer. Sin embargo, los gobiernos manejados por comunistas consolidaron el Estado. Léase Vietnam, la Unión Soviética, Cuba, todo es en nombre del Estado. Y el objetivo final del comunismo, y eso podemos hablar con nuestro invitado después, es la desaparición del Estado y crear la sociedad de igual. Y no son... Los jerarcas se aprovechan. ¿Y Bolivia, Euclides? No, hoy día el comunismo fuera de Vietnam y Cuba prácticamente no hay. Porque viste Yemen que del norte, Evo Morales decidió nacionalizar cierta... Pero eso es otra cosa. Finalmente Mitterrand también nacionalizó La muchas Argentina cosas también. en Francia. ¿Sí? Y era el último rechaza monarca cap- republicano. Lo primero que rechaza el capitalismo, total. Hoy día no, hoy día conviven. La China, que es el principal
exponente de una victoria comunista, el Partido Comunista de China declaró la libertad del mercado. Y ya Políticamente sí, un control férreo, pero económicamente... Leí que hoy el hombre más fuerte del mundo es Putin. Sí, El de mayor poder, Putin y la alemana. la Merkel. Y tercera posición para Obama. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se esos son cómo se determinan los poderes? Primero está el ruso, después está la señora Putin y alemana y Merkel después está el los dos. americano. ¿Cómo eso es? Son criterios Pero arbitrarios. está en todas partes, ¿eh? Para mí, el hombre más poderoso es el presidente de la China, por su poder económico, por su poder militar. ¿Y cómo se por elige su el otro? ¿Por qué ganó Pero Putin? No tengo la más puta idea No, quién no, lo eligió. tratame bien, no, pero se hizo Putin. Pero Putin, Putin. Putin tiene poder, pero no es tanto salió. tampoco. Obama es No, mucho pero más salió. poderoso. Tercer lugar para Obama. No, pero Obama espera es nada, mucho más doctor. poderoso que Putin. Salió. Pero ¿quién dijo que es? No, pero y normalmente hay una encuesta que No, sale pero eso es siempre. burla. Carmina, Camilo, ¿Por qué Carmina. sí que no? Pero yo te voy a explicar No, ¿sabe? algo. No. ¿Quién es el hombre más poderoso? Finalmente, entre Carlos Slim Camilo, y Putin, que venga. es mucho más poderoso Slim. En dinero. En todo, tiene más influencia. ¿Putin dónde influye? En el Euroasia, en la Euroasia, Eurasia. o en Eurasia, que luego él es el cabeza del nuevo movimiento. Vos no podés entrar ahí, mientras entra Camilo. Sí, claro. Entra ahí y le pone Putin el hombre más fuerte del mundo, Sí. aunque Euclides no nuclear. Segundo, la señora alemana. Tercero, Obama. Merkel. Y se habrá hecho en un estudio. ¿En qué foro? Pero vos sabés bien que esas cosas se manejan con criterios coyunturales. Netanyahu es más fuerte que Putin. No. Bueno, listo, está bien, perfecto. ¿Quién tiene más influencia en los Estados Unidos y en la ONU? Putin. No. Putin es poderoso, tiene mucha influencia, lo que vos quieras, pero mundialmente no tiene trascendencia. ¿Y por La qué tra- entonces? Y no sé, supongo que es por la verticalidad, porque maneja con un Bueno, puño muy de bien. Rusia. Camilo, yo vine a hacer dúo. Poné ahí, hay una silla acá te está esperando. No sé, llega tarde, pero no importa, dale. Con Camilo vamos a leer, ¿me permitís? No es que dude de vos, pero para darle participación. Vení a Camilo. Para darle Claro que participación. estás dudando, porque vos te guías por la noticia y yo te estoy dando información. Sentate. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Reya, vos y Euclides. Vale. ¿Cómo pico? ¿Cómo pico? ¿Quién es más que Putin? Bill Gates, Slim. Ah, no, pero estamos hablando de otra cosa. ¿Y quién es? No, de gobernante, estamos hablando de ¿Y gobernante, vos gente crees que tiene Obama poder no es más económico. poderoso que Putin? Espera. ¿Vos crees que no es más Lo que poderoso pasa es que Putin? Euclides tuvo una de sus tantas conquistas allá por Israel cuando estaban los socialistas gobernando, los laboristas en Israel. Y bueno, le hizo Netanyahu, ¿no? recostar por el muro de los lamentos. ¿A quién? Y vos sabés quién fue. Nada, pucha, La otra griega no va a historia. ser verdad. Pero Acá se pudrió todo. Esta es Pero la no, segunda, digo, sí. no, No Es la tiene segunda historia. nada que Vení, ver. vamos, Camilo. Espera, la historia es así. mírame acá los ojos, Euclides, A ver. sin reírte. Sin reír. A ver, vamos a todas. Y decime que nunca le apretaste por el muro de los lamentos. A nadie. ¿Y por qué te tiembla esta parte? Y ahora ya tu ojo, el otro. Una traición Ya, pues una del cosa. inconsciente. Bueno, Este es un jodido. Yo le dije, ¿a quién le dije? ¿A quién le dije? Maraico Peñitata Coaves. gracias por invitarme. Estamos hablando de esto, Camilo. ¿Podés dar lectura, hermano, Sí, claro. en el afecto? Pero por supuesto. No en nuestra... Este ahora ya es vergonzante. Hermano. Sí. ¿Vos sos hermano también? ¿De quién? ¿De leche de Álvaro? No, Jamás. no, de vos, no. De Euclides no sé, porque bueno, hay que hacer un inventario tan amplio. Lee, doctor Álvaro. Sí. ¿Sabes Vladimir. ¿Qué Claro, calidad que Por sos, favor, tío? vamos a escuchar al doctor Arias. Lee. ¿Sabes que yo me marcho? No, espera, bueno. espera. Vladimir, Maraico Peñitata Coaves. Vladimir Putin vuelve a ser el hombre más poderoso del mundo según la revista Forbes. Sí. Una revista. Falta vos, Forbes, No, de izquierda. De No, izquierda. no, pero es el todo el pecado. panorama, Sí, sí, no solamente en política, en cultura, en deporte, en Arturo, todo. Arturo, Califica todo. Arturo, es el pequeñísimo porcentaje de personas que cuyas acciones mueven el planeta, dice la revista estadounidense Forbes, que acaba de publicar su lista de los personajes más poderosos del mundo. Son jefes de Estado, financieros, filántropos y empresarios que verdaderamente dirigen al mundo, afirma la publicación. Y segundo, Le siguen la canciller alemana Angela Merkel en el segundo lugar y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en tercero. Barack Hussein Obama. ¿eh? Así mismo. La revista explica que para compilar la lista de 73 individuos usó el siguiente procedimiento. Consideramos a cientos de candidatos de varios ámbitos de la vida en todo el mundo y medimos su poder en base a 4 dimensiones.
poder y dinero. Para establecer su ranking, Forbes se basó en el poder que ejerce el candidato sobre grandes números de personas. Y bueno, y después sí es muy extensa la publicación. No es serio esto que estás leyendo, Álvaro. Se le dio amplia difusión. ¿Crees que te da una cosa? Putin es un hombre muy rico, hizo unos negocios fabulosos con Hugo Chávez. La venta de armamento. Riquísimo. Pero no tanto, es un... Entonces eso no sirve. No, yo creo que no, tiene el efecto mediático. Hasta ahí. Y a vos te fascinan esas cosas. No, pues yo leí. Así como esta misma revista Y es la esa que revista. establece ¿Quién quién es es el la hombre persona más rico rico del del mundo. Sí, también. De repente es Slim, después es Bill Hace Gates. poco sacó uno referente a los futbolistas, a los ¿Quién empresarios. es el hombre más rico número 2 según Forbes? Ya que están hablando, hablamos la vez pasada, ¿te acuerdan? No. ¿Quién era? Amancio Ortega. Sí. ¿De dónde es Amancio Ortega? De Nicaragua. Ese es Daniel Ortega. ¿No? Y Amancio Ortega es Amancio. un gallego. ¿Y qué le vamos Un a nosotros español que de- Amancio Ortega? Y el por qué dueño de Sara. Sara. Ahora, no que- me diga. que yo te puedo asegurar, me estaban contando que si hubiera sido, todavía si hubiera continuado con su esposa, hubiera sido uno de los más ricos del mundo, porque se separaron y llevó la mitad en la... Tiene una sola hija heredera. Pero entonces vos tendrías que estar en la miseria, doctor. ¿Cómo? No, digo, sí, porque uno se separa, le lleva la otra mitad, entonces vos tendrías que estar en la miseria, saldo rojo ya. Pero lo que yo quiero decir nomás en realidad es con respecto a la Dígame publicación. una cosa. No, la publicación de la Te voy a revista, explicar tema algo, serio. Camilo. No, tema serio, doctor. No, que justamente porque te No, estoy vamos a hablar de la revista Forbes. A ver. Digo nomás, pero me preocupa. El tema de la revista, lo que yo creo es que es la sensación de poder. Y quien en el último año instaló la agenda de discusión, porque es cierto, Putin no puede ser considerado el hombre más poderoso del mundo, ni en términos políticos ni financieros. Ahora bien, en los últimos 12 meses cambió dramáticamente el eje de la discusión a nivel mundial. O sea, 2 episodios. Uno, el caso de la crisis de Ucrania, donde a principios del año pasado hubo un golpe de Estado. Sí. De Siria. Instalan un gobierno allí, se separa Ucrania, que Ucrania siempre fue un país medio armado como con chicle nomás luego, demasiadas diferencias. Y lo otro, la crisis de Siria, que es la primera vez que Rusia interviene tan lejos de sus fronteras después de la desintegración de la Unión Soviética y le frena a la OTAN y a los norteamericanos. Libia fue el último episodio donde la OTAN entró y liquidó un gobierno. Terminó. Y la crisis que se está viviendo en Oriente Medio y bueno, en todo el norte del Magreb africano, desde la invasión norteamericana de Irak, hizo que el mundo esté hoy más inseguro que hace 15 años atrás. Rusia estuvo ausente de la escena internacional. Ahora interviene, entonces cambia todo. Por eso les digo que la primavera árabe es un fracaso total. Absoluto. Bueno, y la vez pasada estamos discutiendo eso. Digo que es un fracaso total porque en vez de haber mejorado las cosas, empeoró y hizo una matanza indiscriminada y unos cambios de conducta, digamos, porque no se puede comparar la vida del americano, pues no puede pensar como piensa un árabe o como piensa un paraguayo. Totalmente diferente, pues. Y la primavera ahora lo que hizo realmente fue fundir todos estos países y fue avasallar todo y un desastre total. El único país que Sí, más señor. o Él menos dice tuvo que no. un avance en todo lo que se llama el movimiento de la primavera árabe es Túnez, que es un país que tiene, bueno, un poco más de occidentalización también. Y Marruecos pero también. el resto, pero Marruecos continúa el mismo régimen. Pero se defendió un poco. Pero el resto, Libia, por ejemplo, que es Gaddafi, un dictador, todo lo que quieran. Irak, que bueno, ¿Y Irak cuánto es tiempo anterior. estuvo al frente de Túnez el dictador? Y estuvo Urquiba. casi 30 años. Vos sabés que nosotros tuvimos en el año 1977. Primer mundial juvenil. Y imperaba no sé, a las 8, a las 10 ya no podía estar más en la calle. Todo adentro. A las 3 se acababa el agua. Así le tenía la ciudadanía. Después otra vez me volvía al agua. En jaque permanente. ¿Cuánto tiempo estuvo? Pero No, Urquiba, Ben Ali era el último. Ben Ali, sí, que era de un En el partido 77. integrado a la En el Internacional en el Socialista. 77. Sí, amigo de Craxi. Pero eran todos países son países en realidad muy nuevos, todo esto, en el sentido que hasta hace poco tiempo atrás nomás eran todos protectorados o estaban... ¿Y colonia eran francesa? colonias, sí. Son colonias francesas. Túnez, Argelia. De hecho, Arturo, nosotros que estamos en el rubro, Zidane proviene de Argelina. Sí, ¿verdad? también. Sí. También. Me acuerdo Argelia- hablando de Túnez. A 3 horas de Roma estaba. Sí. Roma, Bueno, y lo que le Túnez. pasa es que en el Ahí caso de cerquita, Libia, que es un país que está tan cercano allí a las costas europeas, es uno de los puntos por donde cruzan los migrantes. Entonces, el tema de Gaddafi, sí, se la satanizaba mucho, pero era el control y el reaseguro para que no entren
los migrantes a Europa. Y ahora está totalmente descontrolado. Entonces, vos decís, eran dictadores, sí, pero había bastante más estabilidad. Entonces, probablemente el cambio no debería haberse impulsado por la guerra, como se hizo hasta ahora. Bueno, ¿vos lo defendiste a Camilo en qué caso? Sí, le sigo. ¿Y hasta defendiendo. ahora sigue? Sí. ¿Hasta cuándo? Y mira, Arturo, justamente, bueno, Hasta ya el final que de vos los me tiempos. Claro, por supuesto. No, el tema es que por la inutilidad del Ministerio Público, en principio por los errores básicos cometidos por Arnaldo Yucio, esta causa está como está. Por ejemplo, te voy a dar una cuestión que no se publicó. La nueva jueza le cita a declarar, cita la audiencia preliminar, siendo que ya había sido comenzado por otro magistrado. Entonces yo apelo eso. Y la Cámara hace lugar y revoca esa resolución de la jueza. Entonces demuestra una vez más que la manera con que se llevó esta causa fue violatorio a las reglas del procedimiento punto tras punto, todos los años. Y comenzó en abril del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, hace 5 años y 5 meses. Y no se puede hacer todavía la audiencia preliminar. No quisiera utilizar este espacio para ¿Y vos, Camilo, quién sos? Yo soy... Pero bien, la pregunta es correcta, ¿eh? Sí. No tiene ninguna otra intención. Mentira. Y vos sabés que yo a veces Yo te voy a decir una pienso- cosa. Yo a Camilo le conozco. ¿Sabés desde cuándo? ¿Por qué vos me tenés que Porque me mirar dijiste así? mentira, me dijo. Camilo era un joven entusiasta que luchaba por los derechos del estudiantado y se iba a la mañana de cada día. Así es. Y yo no me olvido y luchaba por el boleto estudiantil, ¿de verdad? Yo le conozco tanto a Arturo, o sea, para imagínate, le conozco a Álvaro cuando tenía una frondosa cabellera. Le conozco a Arturo cuando no tenía cabello. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Primero, qué atrevido. Qué atrevido. Vos le conocés a Tuma. Claro, por el doctor, por supuesto. Más vale. ¿De Tu dónde mascota. le En conocés? su veterinaria le salvaron a mi perrito, a mi gato. La puta, vos sos otro amigo de las mascotas. porque acá somos todos En mi amigos de la- casa, en mi Espera, casa espera, hay espera. 6 animales. 3 perros, 2 perras, un perro y 3 gatos. Camilo. 2 gatos y una gata. ¿Quién es Camilo? ¿Quién es Camilo? Vos sabés que yo me confundo a veces quién soy. Yo últimamente estoy viendo No, así un pero montón bien. de Y propaganda primero, y no sé quién, primero, quién soy. sos probablemente una persona muy acelerada. Sí. Y yo te digo, mira que yo soy acelerado. Me sacaste ¿Acelerado? 6-0, 6-0, de entrada luego. Acá al sentarse, ¿verdad o mentira? Bueno, le dejaste anonadado, Euclides se quedó con la boca abierta cuando ¿Cómo diste el discurso corresponde? político. ¿Cómo corresponde? Raúl quiso hablar del gato y vos le dijiste cuántos gatos tenés. 3. 3. O sea, 2 gatos y una gata. Bueno, entonces, ¿Y cuál es el problema? ninguno. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Si algo me cautiva es la inteligencia. Por eso a veces me pongo nervioso cuando hay raptos de ignorancia. No Poder tenemos la sorpresa. culpa de estar más preparados. Y no Yo no también te como, estoy diciendo y a no vos, también como no, usted. claro, Nosotros, claro. nosotros académicamente no bien formados, tenemos un déficit con la ciudadanía. No, los no, intelectuales no, son no, los que lo no, vienen y no. mandan. No, Los que hablan bien, los que... ¿eh? Te voy a explicar. No, tú eres como un resentido. ¿Por qué? ¿Sabes por qué toco Pero este mira tema? lo que me dijo Camilo. No, pero así pues. Arturo, el ¿Y doctor por hace- qué? Arturo, Te ataca no, y después no. el dulce, el No, te tierno, voy a explicar. el te habla... ¿eh? Te voy a explicar algo. Yo sé que es importante lo que acabas de hacer. ¿Cuál? Porque vos parodiaste que te hace UPN, la interés. Esa es la típica respuesta del ciudadano común. ¿Viste un ejemplo fabuloso? Vos no sos así. ¿Qué? Yo te conozco a vos. No, ¿Crees que, no, vos no no, crees que él no, nomás te no. conoce? Cada uno sabe dónde es vulnerable. Uno sabe dónde es vulnerable. Él te atacó y vos fuiste vulnerable. Pero no me atacó a ¿Dónde mí. a la chica, ¿qué pasó en Israel? No, hubo un conflicto allí. Uno de los primeros conflictos entre israelí y palestino se dio cuando No, él- el doctor Acevedo se fue y se metió en... Cruzó el muro de los lamentos uno y otro lado. Tenía acá y Te voy a acá. explicar algo. Este cayó también en la trampa que caen todos ustedes, la mayoría de los que están viendo. En el estereotipo. A mí me adjudican una fama que no la poseo y por ser fama es falsa. ¿Cuál de ellas? ¿En cuál situación? vamos, No, vamos, espera, vamos. Carolina, ¿en cuál? ¿Tus amoríos? Son... No. En el fondo ustedes Pero me están ¿cómo? desacreditando. Pero ¿Sabe no. por qué? ¿Cómo me que desacreditando? me sacan del mercado femenino. ¿Quién puta quiere andar con un...? Espera. No, pará. Espera. Camilo no habló de la ¿Querés que te municipalidad. acuerdas? O sea, aquí entre nosotros es un gaucho.
Ya lleguemos a la culpable. No, a Camilo le gustan por los gatos. favor. Eso está categórico, Espera, ¿verdad, espera, Camilo? espera, Yo sí, claro. ¿Te gustan los gatos? No, me gustan los animalitos. ¿Cuál es el tema de tu Si gato? es gata, todavía mejor. ¿Cuál es el tema de los No gatos? vamos a hablar después de toxoplasmosis. Vos sabés que yo tuve toxoplasmosis, un tratamiento largo durante toda mi Pues es infancia. importante contar eso. Robamicine 500 llamada la Así pastilla mismo. nueva. O ciclamicina se usa. Una pregunta para Euclides. ¿Cómo se llama la gente procedente de, ¿cómo es de Argelia que fueron a Francia? ¿Vos sabés? Así te hace. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Los Pierre, ¿cómo es que Pierre Noir? Bien Noir, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se le dice al ¿Y cómo Paraguay? se llama la organización que le combatía a los independentistas? A la... No sé. ¿A los independentistas o la organización revolucionaria de los Sí, independentistas? los de la. no sé. Euclides. Argel. ¿Por qué vos sos Argel? ¿No sabes que Argel es una de las 12 formas de llamarle caballo en árabe? ¿Y Ah, por mira, qué? ¿sabías vos? Sí, yo sé. ¿Y por qué en Paraguay se dice por el Argela tipo? Y ya es la tipo. No. No es Sí. igual. Argel es una cosa, Agüe es otra cosa. Argel es es tipo. otra cosa. ¿Por qué? Él es Argel, no es Agüe. ¿Por qué Argel? De Paraguay. Explícame vos. No decís. Y no sé. No. Los intelectuales de la vida, los que manejan los códigos O sea, mundiales. ¿Atendés? ¿Viste los hijos de puta que...? ¿Cómo va? No, yo te voy a explicar. ¿Sabes por qué le hablo así? Vos me vas a responder a mí. Camilo. Vos me vas a decir. No, yo No, no. no. Aquí, espere. No, yo no sé, estaba súper Ca- atento. ¿Por qué Esa es la Argel? cámara. ¿Por Pero qué en el qué? paraguayo cuando le dice a Carlos, por ejemplo, hermano, un ejemplo, ¿qué Argel sos? ¿Por qué tienes, de dónde nace? ¿Cuál es el concepto de Argel? De Argel, ¿por qué en el ¿Por Paraguay? qué eso? Vos ¿Por sabés que qué? siempre quise No, saber. no vayas a bola. No, y a la pucha. No vayas a jugar de cancherito, ¿eh? No, y sí. Tranquilo, llegó, ¿eh? ¿Por qué se dice? ¿Por qué? No. ¿Cuántos minutos va? ¿Qué Argel que sos, ya? No, ese no es Argel. La pausa y volvemos. La pausa. Aprovecha el corte para preparar tu picada con productos Ochi. Le voy a exonerar a Raúl Guillermo Tuma Pedro ¿De qué? de la pregunta. ¿De lo del Argel? Si no fuese tan certera mi aclaración, podría haber un margen de error, que lo admito. Pero en el sentido, es lo que yo voy a decir, es real. Vinieron los caballos de Argelia al Paraguay. Los caballos de Argelia, En barco. sí, Si no, esos sí van a venir en avión. ¿Por qué no? Si se fueron en aquella avión. época, en no. avión se fueron ahora un lote de En animales. aquella época. ya está, le- Bueno, pero no se digo Pero pues todavía la- no empezaste a definir, pero ya viste una Argel acá explicando. y de ahí viene. Pero escuchame, ya te expliqué yo lo del caballo, ¿verdad? Ya. Muy bien. Vinieron los caballos de Argelia y lo querían domar. No lo podían domar. Entonces cada uno que entraba para domar le decían, ¿qué pasa? No se puede. Y entonces Argelia, el Argel, Claro. ahí fue a derivar en la palabra Argel. Arisco. Arisco. Entonces el Argel en Paraguay viene de Argelia, de los caballos de Argelia. ¿Y cuál es el sinónimo nativo de ¿Me Argel? crees? Sí, no, sí, por supuesto. ¿Cuál es el no, vale. sinónimo de Argel Eh, en nuestro lenguaje natural? Antipático. Sí, una mezcla de todo. una mezcla de todo. Bore. Ah, sí. ¿De dónde viene la palabra ambore? ¿De dónde viene la palabra Ambore? Qué lindo programa, Ambore. ¿De dónde viene? Muy bien, no, Se cambiamos invierten- nomás de tema. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de cosas serias entonces. ¿Por qué si estamos culturizándonos?
Y no, pero vos pues estás queriendo degradar. No, pero Mi para que no par- sea entonces Arturo, vamos a hacer el eco. ¿De dónde viene la palabra embore? Bore. No, no. ¿Sabes? No. Bueno, muchos dicen que mbore es una especie de lunfardo paraguayo de Sirembo. Sí. Y no es así. Según Carlos Villagra Marsal, durante el ejército de ocupación, el brasilero que venía entraba en la pulpería, donde estaban los trabajadores paraguayos, tomando una copita después de tanto trabajo, y decía, ¡va embora, va embora! Ah, mira. Entonces de ahí Ya viene la escuché con palabra Menchi y mbore. con Oscar. Con Menchi y con Oscar le hablaste del tema. Sí, claro. Yo hablé muchas veces. Mirá que repito lo soy y otro mirá rato. cómo soy. Yo sabía la respuesta, pero para dejarlo bien. Claro. Le hiciste el centro y metió Hay de que ver una cabeza. cosa, ¿Entendiste? Yo le pude haber dicho no, porque ya escuché con Oscar y Menchi. Arturo. Entonces quedaba Euclides como con la intención. Pero mira mi bondad y mi generosidad con el hermano. Arturo, ¿puedo retribuirte el obsequio? ¿Cómo no? Me marcho. No, no. Claro, dejarte a vos solito, No, viejo. no, bueno. Carolina, vamos a A rearmar. ¿Tu tema cuál es de fondo? Bueno, no. Cada tanto surge la historia de los gatos con la toxoplasmosis. Y ¿Qué es lo que es culpan- eso? Evitarlo. La toxoplasmosis es un parásito que normalmente lo culpan al pobre gato, que es el causante general de esta enfermedad que puede causar abortos, puede causar cegueras, puede hasta llegar a causar la muerte también de las personas. Entonces cada tanto surge la historia de que el peor enemigo de las personas es el gato y realmente es el único que no tiene casi culpa. ¿Por qué? Porque el gato es un animal que normalmente hoy en día se alimenta ya de un alimento balanceado que no posee ningún tipo de toxoplasma que pueda absorber. En cambio las personas consumiendo carne mal cocida o verduras mal lavadas porque estuvo en contacto con gato puede adquirir la enfermedad. Pero cada vez menos. Entonces mi pregunta siempre, y siempre lo he hecho en los programas de televisión, digo yo, como pasa con la alergia, por ejemplo, también de las personas con sus animales. Es fácil cuando el médico te dice, señora, quítale al perro o al gato porque su hijo es alérgico. Y yo me pregunto, ¿qué podemos decirle al animal cuando el animal es alérgico al dueño? Tíralo a la calle, no podemos, ¿verdad? Entonces, es importante también tratar de la convivencia entre mascotas y personas, que es muy importante. Pero doctor, el gato sí transmite esta A enfermedad. través de la materia fecal. ¿Y el perro? El perro no. Sobre todo es el gato el que produce los ovoquistes, pero eso tiene que durar más o menos para que maduren 4 o 5 días. La persona que es limpia, que en su casa tiene un gato y tiene donde el gato va a hacer sus necesidades y lo cambia todos los días, nunca va a tener ese problema. Es lo mismo que la psittacosis con los loros, que la gente no limpia la jaula, ¿verdad? Y lo deja ahí, por seguro aseguran que bueno, si le cambia todos los días, tampoco no hay problema. El factor es higiene totalmente, siempre. Gato que tiene toxoplasma en una casa es beneficiosa para las personas, porque ya el tipo ya no se enferma 2 veces y no emite ya tampoco la enfermedad. Entonces, por eso que siempre se recomienda que cuando uno va a tener una persona, una criatura en la casa, se tenga un gato. ¿Qué es lo que pone esa cara? O sea, a mí no me gusta. Y bueno, pues yo qué culpa tengo que no te gusta a vos. Yo no estoy diciendo A este que me- señor que vino hoy le gusta. No, sí, yo por supuesto. bueno. No, Euclides lo que pasa es que tuvo algunas malas experiencias con algunas gatas. Pero una Atiende, anécdota nomás. atiende, No, espera, puedo quiero, cambiar. ¿puedo Yo contar te una voy a explicar. anécdota? ¿Vos sos Una mi amigo anécdota, o no? ¿puedo contar una anécdota, doctor? No, vos porque vos sos mi amigo. Yo no puedo ser amigo de una eminencia, soy una persona No, no, seguidora me está- suya y no, le no, me está respeto tomando mucho. el pelo. No te vayas vos a complicar con este. Y mucho menos con el ayurajopo, ese que tenés a tu derecha. Pero esperar un poco. No, pero ¿sabes qué? No, lo que pasa es que acá es, espera, acá pues él es el juez general del grupo. Está muy- está Te bien. critica la ropa, te critica lo que decís, te critica el pelo. Exacto. ¿Entendés? Pero él no se mira, porque ¿sabes lo que pasa? A mí lo que me contó Juana, ¿Quién es Juan? bueno, Espera, no digas, yo voy a adivinar quién es Juan. a ver, Juana la loca. No, no. La Juana. esposa de Felipe el Hermoso. Juana. ¿Quiere decir que Juana debe ser una mujer mayor? Decime dónde hay un error. Probablemente Juana debe tener, no sé la edad de Euclides, pero la manera como te expresaste, esa es una amistad muy antigua. Que data, si no estoy equivocado, la época escolar, por ahí. A la pinta.
Por la manera como dijiste. Está ¿Por qué no- cierto, está no, lo cierto. estás haciendo una parodia, vos le contaste a Allen de puro chismoso que sos. Pero si yo no lo vi. Quiero que te diga una cosa, y te voy a decir una cosa, yo estoy muy orgulloso de mi amistad con Juana Cáceres. Pero yo no digo Fue nada, mi compañera esperá. de escuela, una, sí. una época... Pero ¿y quién dijo nada? ¿Sabes qué? Los dos pueden Ese irse a la puta defiende, calle. no. Vos te defendés con. No puedo decir Camilo, con qué porque vos estás viste enojado. algo acá raro. Dios mío, pero lo- No puedo decir con qué se Yo no- defiende. y se va- yo no puedo No saber. puedo decirlo, puedo decir con qué se defiende. ¿Cómo puedo saber la historia de Juana? Y te digo, porque este chismoso te contó. ¿Pero dónde? Además, con la intención de estimular tu morbosidad de baja yo lo digo categoría. a la gente- Escucha. Tu morbosidad de campanario. Ahora acá. No, a la gente de la producción, Arturo, una silla un poco más grande. La cola de paja de Euclides no entra bien allí. Yo ¿Por quiero qué? ir a la anécdota que quería contar, si me permite. Sí, Doctor, cómo ¿puedo? Sí, adelante, Bueno, adelante. espera. Bueno, no, Pero- sí, claro. pero- no, pero yo hice... Él me puso un paréntesis por la señora Juana. No. Que termine su paréntesis. Después Vamos, No, a ya, hablar- ya vamos, sabemos. vamos a hablar después de lo del muñeco. Dale, contá un poco. No, vos sabés que el toxoplasmosis, yo tuve sí, toxoplasmosis sí. cuando era criatura, me hacía análisis de sangre una vez por mes, era un tratamiento así. Y me recuerdo que el medicamento se llamaba robamicina, Sí, robamicina. que en ese momento era un medicamento de los 80, estaba entrando más o menos recién aquí, era muy, muy caro, Sí. muy costoso. Nosotros veíamos ni tapita a punta, mi mamá tenía una despensita, entonces no nos alcanzaba para comprar eso. ¿Y qué hacíamos? Bueno, mi mamá y compañía cruzaban a Clorinda y traían de contrabando. Porque en la Argentina los medicamentos eran muchísimo más baratos y se traían de allá. Hasta Y- hoy eso es. No, ahora no hay más contrabando, solamente en esa época. Ahora hay ejecutivo de frontera. Y vos sabés que era un tratamiento muy sistemático, Sí, correcto, sí. y se les satanizó a los gatos. Y sí, Gato es lo peor que podía. Es cierto, sí. Y todo el mundo que le quiere tirar al gato por la ventana. Pero ya no es más tanto así, porque te digo, hoy como cambió totalmente el régimen de comida de los animales, entonces hoy en día ya prácticamente no hay. ¿Y cómo se llama cuando, porque la gente le quiere tirar, la gente normal le quiere tirar al gato por la ventana? Y cuando alguna persona, por ejemplo, no que está sentado aquí, que no soy yo, tampoco usted, doctor, Sí. le entra por la ventana a una gata, ¿cómo se le podría denominar? Vuela. Vuela. Y No es sé cómo se un llama. animal un tanto, porque es una especie de mezcla de dos aves. Y espera, y lo que pasó en Israel yo quiero saber después. No, más que entra una persona, un yacaré. Vamos a El cambiar. popular yacaré. Vamos a cambiar, porque No, ¿sabes qué? a ver Acá, un poco. acá puede todavía volar el agua, ¿eh? Acá puede Cuidado. volar el agua. Acá. No, No, por eso. Paz y Eh, amor. Mete No paz. te arrepientas. pienso en la paloma de la paz, pero después me acuerdo que vivía cerca de un gallinero y escuchaba cócoro. O sea, perdón, volvamos. Camilo, yo trabajo en el mismo estudio jurídico de él. Puedo recomendarle algunas cosas después a la puta tu juicio. Me callo. Vamos, mira, antes que se arme, la pausa y volvemos. No vayas a ser insidioso vos, no seas insidioso. No, yo me callo. No, va, pero va a él- cantar el él- doctor Tuma. ¿Dónde? ¿Qué? Que yo le pregunto a Camilo, ¿sabe cantar? Y no canto Pero mal. ¿qué tiene- Salvo en karaoke, allá escondidito me dijo, y dentro del trago. Y después le dije... No, lo del trago. Yo dije- A ver, No, hay gente que está tomando, dije. Y no te puede juzgar porque no está en sus cabales. ¿Dije bien? se llama eso en psicología proyección.
señor Rubín. ¿Dice bien? Uno proyecta en el otro lo que uno hace realmente. ¿Cómo si yo no Que participo en karaoke? usted... Pero no y a participa. lo mejor participa en el trago. No, yo quise acomodar las palabras de... Sí, La Así como situación. mierda, veo. acomodar las palabras. Y vos, Raúl, cantás bien. Mira la cara de acá del amigo. Ya no, ¿sabe qué? La gente realmente nos quiere contratar a los cuatro para hacer una obra de teatro que se llama así mismo, Cosas y Casos de la Vida. Entonces yo quiero ser representante, quiero ligar más plata. ¿Cómo que no? Canta, pero en francés. No, en no, francés no. canta. En francés. Sí, 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 sí. Pero hoy no. Mira, vos sabés que me acordé de vos, Raúl. Estoy siguiendo, yo soy un partidario de ver documentales de Mao Zedong, de Stalin y ahora veo también de Sinatra. Ese sí sabía cantar. Pero este tiene algo de Sinatra, en el sentido de que transmite un sentimiento, lo transmite mal, no lo transmite con la voz de Sinatra. Entonces, se parecen bastante. Me falta diafragma. A vos te faltan muchas cosas más que diafragma. ¿Y vos cómo sabés? Pues mira que sos mal educado. de Ay, verdad. tengo- Es atrevido. No, Pero hablando en serio, sé que me acordé de vos. no. Pero sabes que yo creo que tenemos que. Seguro que le querés imitar a Yves Montand. No, lo quiero imitar. A mí Yves Montand me gusta primero porque es un buen comunista que dejaba su camioneta a 5 cuadras donde estaba la concentración en París. Yo lo conocí a él. Un señor que tiene una voz preciosa, estuve en el Olimpia, lo fui a ver, y la llegué a ver a Edith Piaf en el Olimpia. ¿Qué? Sus últimas actuaciones, Puta, ¿qué pobrecita. respuesta le diste a No, le estoy contando, no, porque es interesante. No, Pero Yves Montand, para vos. Preguntarle cómo se llama la señora de Montand, te va a responder exactamente. También sí, comunista. Signoret, Simón Signoret. Ambos son eran. sí. Y ella era mejor que él. Pero te digo, él es un actor de la Gran 7, una maravilla. Y hizo unas películas, sobre todo en el mediodía de Francia, donde están todo lo que es la cigarra, las mimosas, todo ese tipo de cosas. Hablamos de la década de 60 y 70. La época del 60 o 70. Y hizo unas películas de Pagnol, de Michel Pagnol, que es una maravilla, el tipo como escribe, que es un gran escritor francés. Marcel Pagnol, perdón, porque si no me corrigen los franceses que me están escuchando. Brillante. Pero te cuento que esta chica le mandó saludos a él. ¿Quién? Y su compañerita de escuela. Me dijo Ah. que era un mitaí muy cabezudo, pero buen mitaí. Mitaí. Por Y Euclides. no estaba rara la hermana lo que dijo la vez pasada acá la autora. ¿Verdad? Dijo, desde chiquito lo es así, se malentonaba. La doctora Miriam Peña habló muy bien del hermano, del Pero poderoso hermano. yo no digo no digo lo contrario. Lo que pasa es que él le trató mal a su hermana. No, si se es una forma de... No, pero, porque ella era la que le daba. Dijo que era muy estricta. No, todo era muy contra. estricta. Le hacía estudiar, le hacía leer, Pero acá- hacer Escuchame los una cosa, deberes. vamos a aprovechar el programa y vamos a compartir con la audiencia Perfecto, dale. cosas mucho más relevantes ¿Por qué que tan una lindo, anécdota Euclides? particular mía. No, pero no, ¿sabes qué, Euclides? La gente no te conoce por del todo. Le tenemos que contar todo. Él ya contó, por ejemplo, hasta aquí llegamos. Este está contando lo del, ¿cómo se llama? Del muro. Y así seguimos. Claro. No, y es ¿Qué bueno querés que que te la... diga? Claro. Decime vos una cosa, Álvaro, ¿qué coño hacemos nosotros acá? Y los hermanos Mira, la se han verdad unido. que Primero, últimamente... aclararse, Dúo, Sí, para que Camilo se siente cómodo. claro. ¿Para qué vino Camilo? Camilo vino porque yo le invitamos todos. Bueno, ¿y cuál va a ser el tema para que Camilo pueda participar y no solamente la anécdota? Camilo, no, Camilo por es una ejemplo, persona que las te puede hablar de municipales. cualquier cosa. La no, municipal. pero yo estoy acá sorprendido. Las descubriendo- municipales. Las municipales. ¿Cómo es que se llama el que tiene acá el... ¿Cómo doctor se llama el que tiene el gallo? Espuela, ¿verdad? ¿Cómo es? Yo no me acuerdo. No se acuerda. ¿Y quién podrá ayudarnos No a sabes qué esta sabe mesa? lo que pasa. Bueno, él te va a preguntar cosas. Acá hay un pacto. O sea, yo voy a cobrar este pacto, te puedo asegurar. ¿De qué? El pacto entre vos, aquí mi hermano y este tembolo. ¿Cómo me va a decir eso en la tele? En serio, te digo, Eso acá hay dice un la gente, pacto de Yo que soy agresión. un tipo educado. Y Camilo que se presta a todo, porque él es como el 7 de velo, están todas las barajas. Arturo, así no- aprovechando la presencia de Camilo, Sí. me gustaría conocer su opinión con respecto a las pasadas elecciones en la Argentina. Pasadas elecciones en Y sí, Argentina. la Ah, sí. que ganó por un punto, creo, Scioli.
Vos sabés que el recuento final llegó a 2,7% Pero, más o menos la diferencia. pero sorprendente lo de Macri, ¿eh? Mira, las encuestas no se equivocaron en el sentido de que si vos ves el margen de error, estaban más o menos dentro del margen. Lo sorprendente es que se esperaba que Scioli esté arañando la victoria y que Macri no esté tan alto. Pero Claro, le dieron esa categoría. 38 a Scioli, 38 tuvo. Sí, pero a Macri muy por debajo. No, sí, no, pero- no, pero Macri estaba por debajo, Sí. pero lo que alcanzó Scioli estaba Sí. ahí, dieron 38 Pero y ellos tanto. pensaban que no iba a haber balotaje, Arturo. No, sí. Y ahora se No, sorprendió. no había 10% de ventaja que Sí, tenía que sacar. y después No, la Vidal, el la Vidal resultado, el resultado fue sorprendente. la En señora provincia de Vidal, Buenos Aires, sí, Vidal, sí. que le ganó al Fernández. Anoche vieron la entrevista de tu amigo Fantino y Luis Majul. No. El miércoles pasado. No, anoche, vaya, anoche. Es donde estaban hablando sobre este mismo tema. ¿Y después? No, y estaban hablando y le estaban criticando a mi amigo personal Jorge Asís, al Turco Asís. Porque Majul tuvo una pelea con el Turco Asís. Pero es una pelea de dos vedettes masculinos de la televisión argentina. Todos dicen que va a ganar Macri. No sé, Yo creo que sí. no sé. Yo creo que hay un margen que Scioli puede también. Vamos a apostar el reloj. No, Vos sabés que para mí no es tan cierto el tema de que gane fulano o sultano. Para mí es un final abierto y que... y Massa va a ojo, ser y más o menos, porque tampoco Massa tiene una estructura política Sí, como donde él para haya destinarlo. construido. Y él lo que hizo fue capitalizar un Claro, descontrol. podemos- Ahora, hay pues mucho... Voy a apartarme, vamos a apartarnos un poco de la Argentina. Vamos a ir a lo nuestro. Si me permitís, doctor. Pero por favor, adelante. Mira que te no metes con la Argentina, vos, doctor. Con la... ¿Por qué Pero no es permitís que se interesante. redondee? No, Él es un porque- observador inteligente. Porque me Claro. gustaría más el Periodista discurso de como Horacio vos. Cartes hablando de Stroessner o del electronismo que es. No, Nati. No, no, te estoy hablando en serio. Y este pues va a salir, o sea, estamos saliendo al aire, bro. Claro. Una opinión de Mario Ferreiro no calificó de tan grave. ¿Leyeron? Sí, minimizó. Estoy hablando de lo que dijo un candidato a intendente como Mario Ferreiro. ¿Verdad? Sí, cierto. Dijo, Sí, ¿verdad? sí. Después está la otra parte de donde hay un repudio y una reacción. Y quiero que la opinión fue inoportuno. Mira, más que inoportuno, yo creo que le está pintando de cuerpo entero a Cartes. Cartes yo creo que está perdiendo el rumbo del gobierno. Es preocupante para todo el país. El episodio que sucedió esta semana con la renuncia del ministro de Defensa y las declaraciones que hace Soto Estigarribia es jugar con artillería pesadísima. Yo no recuerdo de la caída de Stroessner, hasta nuestros días, un ministro de Defensa, ex militar, renunciando diciendo todo lo que dijo. Que dijo que estaba manejado. Dijo, el comandante de la Fuerza Militar actualmente es el peor comandante que tuvimos. Dijo que Horacio Cartes está recibiendo asesoramiento militar indebido y que no corresponde, dando a entender que no solamente era equivocado, sino que le estaban asesorando con cosas jodidas que van más allá de los republicanos. Y me preocupa mucho la deriva que está teniendo Cartes porque, a ver, yo no soy de los puritanos que se dicen no, que se van a Embrujillar a los colorados y hacen un acto allí. Y el presidente es político, en esta concentración política. Por ahí. Si uno ve está bien. en este mismo momento el Estoy de proceso acuerdo. político español, que tienen elecciones el 20 de diciembre, Rajoy, que es jefe del Estado, bueno, el presidente español, Presidente no el del jefe del Estado, él hace actos con el Partido Popular, él dirige el Partido Vos no Popular. ves como un duro hay problema. cuestionamiento esto. No, yo no me refiero a eso, no me refiero a que se Camilo, identifique con el Partido Popular. Ahora bien, lo de la reivindicación en torno medio jocoso del estronismo es gravísimo, porque Horacio Cartes parece que no sabe, no conoce, no entiende, o es su mentalidad, que Itaipú no se hizo porque Stroessner quería. Fue una decisión geopolítica del Brasil. Paraguay tuvo que acoplarse, Panamá de manera entreguista. Y así no está exactamente lo mismo. Horacio Cartes parece que no es consciente del sufrimiento que le causó al pueblo paraguayo la dictadura de Stroessner. Y no solamente los 20 tipos de derechos humanos, como suelen decir. Todo. Somos el país más atrasado de la región. Comparamos. Uruguay, Argentina, Bolivia está mejor que nosotros. Y él está orgulloso de eso. En la pausa les digo algo más que no quiero decir ahora al aire. Bueno, vamos a la pausa y volvemos.
dice la intendencia? Sí, el próximo domingo 15 de noviembre son las elecciones para intendente. Y un tema, nosotros otra vez que estamos en el rubro, viste que hay fútbol, pero ese fin de semana coincide con el parate de la selección paraguaya porque el viernes 13 Juega Perú, juega Paraguay-Perú en Lima y el siguiente martes el 17. acá contra Bolivia. O sea, ese domingo de las elecciones no hay fútbol de primera acá en Paraguay. Bueno, Euclides Acevedo, ¿cuántos votantes? ¿Se toma conciencia de los votos o no en estas municipales? Bueno, lo que aparece en los padrones va más allá de los 200.000 electores. Por lo tanto, el que pasa 100 y monedas creo que gana las elecciones. Salvo aquel enfrentamiento entre Burt y Barcini, que los dos tuvieron más de 100, ¿verdad? Pero mucha gente está especulando con la abstención, que supuestamente eso va a beneficiar a Samaniego y que si hay mayor participación le va a favorecer a Mario. Yo creo que el margen entre Mario y Samaniego, desde el punto de vista de las encuestas a las que yo tengo acceso, es demasiado grande. No se va a remontar así nomás. Y aunque haya 50% de participación, igual gana Mario a mi criterio. Pero el problema no es que gane Mario. El problema está en cómo va a ganar Mario con un nuevo pensamiento, con una nueva metodología, con un nuevo criterio aliancista. Una persona que nos escucha siempre, nos ve siempre, y que es colorado, el doctor Candia Amarilla, a quien ustedes todos conocen. Sí, claro, Rubén. Es un tipo que hace una descripción correcta de cómo el Partido Colorado es como una versión paraguaya del peronismo. Es capaz de reinventarse y es tan astuto el pensamiento colorado, por decir un pensamiento, porque no es un partido, es una pasión, es un movimiento. Es capaz de apoyar un nuevo proyecto harto de un estilo y de una nomenclatura política que no satisface las expectativas ciudadanas. Por lo tanto, yo creo que la gente va a ir a votar el 15 de noviembre. Creo. Los antecedentes, bueno, ya estamos en una etapa en la cual hay que cuidar los tipos, no se puede hacer encuesta ni nada, ¿verdad? Sí, excepto Última Hora, Última hora, que tiene un recurso de amparo y va a publicar una encuesta en los próximos días. ¿verdad? ¿Va a Pero, publicar? Sí, va a publicar. ¿Sí? Va a sí, publicar. pero no se puede. ¿Va a publicar? Acuérdate. No, nombre. ellos tienen un amparo. Última hora sí. Sí. Última hora sí, ¿verdad? Sí, Última Hora, sí. Y después yo no sé cómo está el tema de las redes sociales, porque allí es medio complicado el tema de la legislación. Cuando se hizo la ley, las redes sociales todavía no existían. Vale decir que por las redes sociales va a correr como loco este tema, ¿verdad? Además es muy fácil crear un perfil falso y... Pero influye Camilo, las redes sociales en la orientación de las elecciones. Y más o menos, yo relativizo bastante el tema de las redes sociales, porque las redes sociales son los antiguos panfletos y compañía. Es un instrumento de propaganda, pero se creó como una confusión pensando que las redes sociales crean la realidad. Lo que las redes sociales hacen es reflejar nomás el estado de la sociedad. Él, por ejemplo, cree que las redes sociales le tumbó a Mubarak. Y no es así. A Mubarak le temblaron los servicios de inteligencia. Y allí se hablaba, decían la revolución 2.0 y compañía. Yo no dije nunca eso. Había malestar ¿Cuándo dije yo social y eso? compañía. Yo te dije la primavera, estamos Acá hablando de- dijiste, no, acá hace varios, lo que pasa es que vos sos amnésico o tenés Alzheimer, no sé. Sí, Da igual. ya no puedo. Pero dijiste. Yo- Estamos hablando de no. redes sociales y terminamos No, en sí, Alzheimer. no. No, pero las redes sociales, Camilo. No, Las yo redes lo que le sociales, vos digo- sabés que no. se le dio la debida importancia en Sí. el movimiento de la Revolución Árabe, ¿verdad? Sí. Claro, no, se llegó a pensar luego que eran las redes sociales las que le tumbaron gobierno. Lo que pasa es que iniciaron las protestas. No, lo que pasa es Iniciaron. que permitieron difundir información Claro. que no se permitía, que antes no, no no permitía. habían redes Así de mismo. comunicación. en Por ese eso momento. iniciaron. Vaya, mira con esa cara de boludo. Mira que vos sos atrevido nomás, Euclides, ¿eh? Pero quiere que una cosa, a la gente le encanta que sea atrevido. Y son malos atrevidos. Y vos también. Bueno, ¿Me pero- entiendes? Escúchame, yo no tengo nada que ver con la hermandad, pero te digo una cosa. No sé cómo te devolvieron tu reloj todavía. ¿Qué tiene? No, porque el programa Yo pasado aposté, pues, y no se animó, apostó animó. que Cerro... Pero si hoy va- él dijo, que conste, a ver, conste. ¿Viste? Euclides, Igual, sí. Euclides dijo, apuesto mi Sí, y reloj. puso sobre la mesa. Así. Si Cerro va a salir campeón, dijo. No, va a ganar, dijo. Entonces yo le digo, pero a la puta, puede perder Cerro y salir campeón. Sí. ¿Verdad? Como es hoy, ¿verdad? Puede ser, puede darse esa situación.
Entonces yo, para cuidarle al hermano, le dije, cambié de tema, ¿verdad? No, Lleva tu No, reloj. porque no quise llevarse mi reloj. O sea, compasivo. Pero ¿sabe qué? Ese es la soberbia Pero, ¿y olimpista. por qué el doctor Acevedo se mete a hablar de fútbol? No. con todo respeto, ¿por muy qué bien, hace eso? muy ¿Vos, bien. vos crees que yo no sé de fútbol, Camilo? Pero no, seguramente, así como de astrofísica también un montón. No, de astrofísica no sé nada. Espero, Bueno. espero seguir un curso en estos días. Pero está aprendiendo sobre veterinaria, porque le gusta. Es cierto, voy aprendiendo, Bueno, ¿es cierto? Dicen que él desde muy joven trabajó en cuestiones de veterinaria. No era artificial la inseminación. ¿Eh? ¿En qué estábamos? Mucho experiencia yo. Está en la municipalidad, no quiere hablar del tema. Vos sabés que Camilo, cuando Guaraní hizo la campaña de la Copa, o el Camilo se iba mucho a la cancha. Sí, claro. Sí, por Eh, supuesto. bueno, Pero casos excepcionales, ¿verdad? No, yo soy socio ¿Pero te vas? protector. Ahora ¿Te hace vas? tiempo que no me estoy yendo. Pero se iba mucho Camilo. Sí, por supuesto. sí. Mira, la campaña. el Guaraní tuvo dirigentes espectaculares. Sosa Gautier Sí. y el que fue mi abogado de la ley 209-94, Rubén Bazán. Un señor Sí. y un abogado Después fue cultísimo. miembro del Tribunal Disciplinario de la APF, ¿te acuerdas? Basani. ¿Vos te acordás de Rubén Bazán? Sí, Antonio Sosa Gautier fue la época de oro de Guaraní. Y fue cuando los jugadores de fútbol, los primeros en tener vehículos de la época, eran los de Guaraní. Antonio Sosa Gautier, todo. Y así hizo el gran equipo. Formó un gran plantel Antonio Sosa Gautier en Guaraní. ¿Y vos sabés cómo y de qué manera las mujeres van a la cancha? ¿Cómo? Humberto estaba metido, mi hermano, en un Guaraní. Y entonces no tenía recaudación. Hoy día, con Alberto Acosta, el presidente, Sí. se queja de la poca respuesta en capital Así es. y valora mucho la respuesta en Guaraní del interior. Y entonces, como Guaraní no tenía gente, no llevaba público, entonces se tomó la determinación, la decisión en la época de Antonio Sosa Gautier de que las mujeres iban a abonar el 50% de las entradas. De tal manera a facilitar el ingreso de las mujeres pagando menos. Guaraní no tenía la respuesta popular. Sé que el tema te interesa poco, pero conté. No, Y fue en la época de Sosa Gautier. No creo que le interese poco con la última información que diste. ¿Cuál? Que las mujeres pagaban la mitad. Pero, Arturo, Damas una- gratis. ¿Qué? Una pregunta nomás. Ahora, pasa, ahora Arturo? entiendo por qué le invitaron a Camilo. Yo tuve un día un quilombo de la gran puta. Hice el baile en el Tembetaré. El querido Papote Fretes, El que autor de Y la maleta. Juan Manuel de los... Tiene 6 nombres, tiene Papote Fretes. Un tembolo también era. Entre paréntesis. No, gran tipo. No. Ay, pero Es necesidad. liberal. No, y ¿Sí? así es. Y entonces hicimos un texto que decía, en el Tembetaré, por el Atlético Tembetaré, es todo un caballero. En Año Nuevo las damas no pagan entradas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque dijiste que las damas entraban por la mitad de ¿Vos precio. dijiste? No, vos estabas contando una anécdota. La Ah, mitad sí. de precio Estábamos, entraban en sí. la Y cancha. Se hace el baile. Cayo Frutos Panes, presidente de APA. Cayo Frutos Panes. Viene el inspector de APA, este de cuerpito, como dirían de Riquelme, está parado ahí en la puerta. Club Tembetaré, año 1975. Yo hacía bailes, era empresario. Y estaba con Ovidio, y Ovidio me permitía la dualidad, hasta que Ovidio se fue en el 76 y comencé a relatar oficialmente como relator principal. Viene Cayo Frutos Pan, viene el inspector de APA y me dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? De cada entrada, 10% para APA. 10%. ¿Qué pasa con las mujeres? Me dicen. ¿Y cómo que pasa con las mujeres? ¿Cómo le va a sacar 10% a quien no paga? No, me dice. Van a pagar 10%. No. Y voy a controlar toda la gente. Dicho sea de paso, el acontecimiento fue un suceso, modestamente hablando. ¿Y quién actuó? Actuó Caribe 3, Los Relámpagos, que después fueron Foxys, Claro. Los Compadres, y fue un suceso. ¿Y sabe cómo se evadía ¿Sabe? APA? No. ¿Sabe quién tuvo un gesto? Cayo Frutos Panes. Recorría los bailes y de todas maneras el inspector de APA ya había bajado en sus pretensiones de sus exigencias. Y cuando
Ya estoy aburriendo. No, Gracias. no, Peana. no, Es que lo que pasa es que decís se fue- 75, no, entonces- se fue toda la... No, no vamos, ¿Cuál fue? Camilo, ¿Quién no. está Vamos, haciendo- no, vamos, vamos, se fue toda la vamos. mierda. ¿Quién fue el mejor vamos. director técnico que tuvo Tembetare? Cuidado con tu pregunta. A ver si sabes. No. No, ¿cómo que cuidado? ¿Te vas a equivocar vos? No me voy a equivocar. ¿En qué año querés? El que inventó el cerrojo. Ahí me ha sido fácil la respuesta. Me ha sido fácil la respuesta. ¿Vos te estás equivocando? No. Decime el nombre. No, yo te estoy preguntando a No, vos. no, 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 que no, Moncho. Moncho Poterio, Moncho del 70 para adelante. 75, 70. Tipo de tener un taller mecánico. ¿Vos lo sabés? ¿No? ¿Quién? Don Benjamín Laterza. El mejor técnico de todo Tembetare, el inventor del cerrojo. El famoso ponerse atrás y colgarse del... El tacuarí de... Algo así. Habrá No tenido... le voy a discutir. No, me va a discutir seguro. Mejor No, me no, equivoco, no, ¿eh? no, no, es no, para no, sacarte no, de, no, de la argelería que tuviste. No, nomás. no, de los caballos de Argelia, ¿vio? Y sí. De Argelia, ¿vio? Sí, Argel, caballo, hablando de caballo. Qué bárbaro. Argel por eso. ¿Qué tipo raro? Y sí, No tenemos que ir. Vos no querés decir unas palabras antes de irnos. Yo me quiero ir ya. A la gran... Y bueno, y vamos a hacer la Él camino. se quiere ir. Yo no quise luego venir. Y yo no sé cuándo vas a volver. Chao, chao. Estamos cerrando, que no queda. Ochi, el gusto de hoy, con el sabor de siempre, presentó Casos y Cosas de la Vida.